vamos a soldar el áncora. Esto se pone lindo. Bueno, vamos con los bracitos. Con los bracitos, que hay que doblarle la punta de esta recta. Hay que doblarla un poquito. Y a esta también. Fíjense, ¿no?, cómo van los brazos. Ahí en el dibujo vemos que el que tiene este chanfle acá, ¿no?, es el de aquel lado, y hay que doblar esta punta para acá. Y el otro, que tiene el chanfle para acá, hay que doblarle esta punta. Fíjense que si yo lo pongo al revés, el chanfle está al revés. O sea, tiene una posición. Este tiene el chanfle así. Entonces hay que doblar esa punta. Bien, ya lo ponemos así, así no nos equivocamos. Según el plano, tenemos que doblarlo a 24 de largo de la parte de afuera, pero esto tiene un espesor que es de 1,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo mido desde otra línea, no desde la punta, porque hay menos error si mido desde una línea, que ahí cuesta encontrar el centro. Igual no importa, no tiene que ser tan exacto. Pero bueno, como yo lo tengo que doblar a 24 de exterior, voy a marcar 23, 22 y medio, 23. Entonces marco 10, 20, 4, 3, acá. Acá lo tengo que doblar. Y pongo la marquita justo en el filo. Recuerden cómo lo íbamos a doblar, para acá. Igual hicimos la marca del lado que lo íbamos a doblar. Y lo doblamos. Ahí está. Ahí tenemos ya las dos dobladas. Esta de este lado y esta de aquel lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a soldarle los bujes. Para eso, tengo acá un ejecito que adelgacé un poquito, porque si no, no va a entrar. Y soldamos ahí. ¿Pero cómo lo soldamos? Bueno, agarramos en la morsa. Bien. Le pongo el eje ahí. Y ahí lo puedo armar. Bárbaro. Teóricamente esto está a 90 grados, así que quedará a 90 grados. Bien. Lo que vamos a hacer es dos cosas. Una, vamos a estañar este costado, que es el que va para abajo. Entonces lo calentamos. Y ahí quedó estañado. Y también tenemos que hacer lo mismo con este. Solo estañar un poquitito ese círculo. Entonces lo calentamos.
Ahora lo ponemos ahí. Ahí está. Bueno, y ahora ponemos el soldador ahí para que se caliente y empujamos para abajo. Cuando salga todo ese estaño para afuera es que ya se derritieron las dos partes y se va a soldar. Voy a poner una gotita para que haga mejor contacto, después se la limo. Ahí hace mejor contacto y transmite mejor el calor. Sobre los costados no le pongo porque si no se pone un montón de estaño y no me gusta. Esto no hace ninguna fuerza. No crean que se vaya a desoldar ni nada de eso. Muy bien. Esto por un lado. Bueno, ya enfrió. Lo sacamos. Bien. Ahora tenemos que soldar el cañito. Para eso sacamos este. El cañito con la tuerca. Ahora, ¿qué pasa? La tuerca puede que esté cincada. Si está cincada, le cuesta un poco agarrar al estaño. Entonces, la vamos a lijar un poco. En una lijita cualquiera, vamos a lijar solo un costado, que es el que va a soldar. Ahí está. Y lijamos dos costaditos también. Muy bien. Entonces ahora sí, lo armamos. Vamos a poner la tuerca ahora. Bien. Y vamos a estañar ahí. Entonces calentamos. Así. Bien. Y ahora hacemos lo mismo, pero del otro lado. No mucho estaño, si no se hace una pasta ahí. Horrible. Pero sí puede ser que penetre un poco ahí en la tuerca. Ahí está. Muy bien. Ya estamos con esto. Quema todavía. Bueno. Lo que vamos a soldar ahora son los ejecitos. Bien. Esto va así. Los ejecitos los tenemos que poner por atrás. Recuerdan que una parte no la gastamos.
tiene que ir por acá. Bien. Bien, entonces calentamos. Calentamos sobre todo el eje, ¿eh? Sobre todo el eje. Convendría para esto que yo sea zurdo, ¿no? Así se ve desde allá. A ver. Entonces ahí y seguimos así toda la vuelta. Bien, ahí dejamos enfriar. Bueno, quedaron bien a 90. Sí, perfecto. Bueno, ahora, ¿no? Estas tienen que trabajar acá. Como va esta, va así. Sí. La suavecita. Y esta también. Bien. Ahora tenemos que armar esto acá. ¿Mm? Pero le vamos a poner las pastillitas porque si lo soldamos sin las pastillas es probable que después las pastillas no entren. Entonces las ponemos antes y que queden ahí. Después las soldamos al final. ¿Mm? Esto le podemos soldar primero acá atrás. Estas dos orejitas que tiene acá atrás. ¿Mm? Y ahí está bien. Bueno, ahora lo damos vuelta. Lo podríamos agarrar acá en la morsa, así no se nos mueve. Entonces ahora vamos a poner los agujeritos en el centro, que sea ojo. Lo miramos desde afuera, los ponemos a ojo. Y ahora le ponemos un poco de soldadura ahí abajo. Bien. Ya con eso el tabique no se mueve. Y hacemos lo mismo de este lado. Bien. Ahora tenemos que soldar la pastillita. Ajá, ajá, ajá. Bien.
de este lado. Nos fijamos que esté derecha. Ahí. Y en cualquier lado, menos donde tiene que soldar. Ahí tiene que soldar. Muy bien. Y ahí la ponemos derecha. Ponemos estas en el medio. Igual después la podemos mover, o sea, no hay problema. Y ponemos una gotita ahí. Ahí soldó. Bien, y ahora la ponemos en el medio y que quede derecha. Bien. Y hacemos lo mismo de este lado. Ahora que ya está soldado de allá, ahí está. Y ahí está. Listo por el momento.